Bienvenidos a Poser Geek, mi nombre es Gerald y bueno, es hora de hablar de Star Wars una vez más, porque tuvimos un nuevo producto de la franquicia, así que ya saben lo que eso significa. Tendremos a mucha gente que va a estar muy feliz y también a mucha gente que va a estar muy enojada, porque sí, las dos temporadas de Mandalorian habrán unido a los fanáticos de Star Wars en su amor por la franquicia, pero aquí tenemos el libro de Boba Fett que parece haberlos dividido una vez más, porque al parecer esa es la naturaleza de esta franquicia. Y bueno, a fin de cuentas solo puedo darles mi propia humilde opinión acerca de esta serie. Y bueno, ¿qué tal estuvo? Vamos a averiguarlo. Y en el libro de Boba Fett, temporada 1, lo que tenemos es esencialmente dos historias acerca de Boba Fett durante los primeros 4 capítulos. Una que se centra en lo que hizo después de episodio 6 y antes de su aparición en el Mandalorian. Y la otra toma lugar después de la segunda temporada de Mandalorian, en lo que Boba Fett trata de ser el nuevo daimyo de Mos Espa. Y en lo que trata de obtener el control sobre toda esta área, bueno, también muchas organizaciones ya estarán pidiendo el control, otras ya lo habrán tomado desde hace tiempo, y bueno, todo eventualmente sucederá en esta guerra entre todas estas organizaciones. Así que Boba Fett de verdad va a necesitar mucho músculo, y estamos hablando del tipo de músculo que debería saber cómo disparar, así como cómo enfrentarse a varios tipos a la vez. Y debo decir que también me gustó el libro de Boba Fett, aunque definitivamente es mi producto menos favorito en cuanto a las series en live action que ha hecho Disney de Star Wars. Definitivamente no tan disfrutable, no tan bueno como la serie de Mandalorian, a veces ni siquiera cerca, y sí tiene unos cuantos detalles que de verdad son un poco cuestionables. Primero que nada, las escenas de acción, el espectáculo, se sentía un poco lento durante los primeros capítulos, excepto por el episodio 2, esa escena del tren fue absolutamente increíble, esa escena de acción fue tan buena que fácilmente podría estar en una de las películas de Star Wars. Pero sí, a veces los combates cuerpo a cuerpo se sentían más lentos, también los detalles de producción, el diseño de producción en general, ok, se veía grandioso, pero también se veía un poco más barato, un poco más deslucido que a como lo vimos en el Mandalorian, a pesar de que se supone que lo está haciendo la misma gente. Supongo que una vez más era por medidas del COVID o algo así, pero aún así eso sigue resultando en que este show no se vea tan interesante como el otro, Mandalorian. Y sí, constantemente vamos a comparar este show con Mandalorian porque eso es lo que tuvimos antes. Pero eventualmente se podría decir que desde el episodio 5 en adelante, vaya que tuvimos unas muy increíbles escenas de acción. Una vez más esto tiene que ver desde que el Mandalorian de alguna manera toma el show por sí mismo y Boba Fett ni siquiera aparece en el episodio 5. Vaya, aparece en el episodio 6, pero por más o menos solo un minuto y ni siquiera habla. Y sí, hablaremos de eso un poco más adelante, pero sí, en general desde ahí las escenas de acción de verdad se convirtieron en algo muy especial. Vaya, el final de temporada es esencialmente un montón de escenas de acción, lo cual funciona también como la solución de varios de los conflictos de la serie. A veces no funciona, pero la mayoría de las veces vaya que sí. Vaya, en esta serie tuvimos a Boba Fett montando a un Rancor para destruir a varios robots, así como algunos edificios. Era como si estuviéramos viendo una película de Godzilla o una película de monstruos. Y bueno, yo personalmente soy muy fanático de esas películas, así que definitivamente disfruté todo ese momento. Y también fue bastante cool ver a Mandalorian y a Boba Fett una vez más juntos en pantalla, disparándole a un montón de tipos. Pero sí, hubo veces donde los valores de producción, así como las escenas de acción, no estaban tan bien como en otros shows o en otras cosas que ya nos ha dado Disney de Star Wars. Y vaya, tenemos esa escena de persecución al final del tercer episodio, esa donde tenemos a estos tipos que están en motocicletas, las cuales están flotando porque todavía es el futuro, el pasado, pero con una tecnología más futurística, pero en fin, sí tenemos a esos personajes. Honestamente yo no los detesté, no me parecieron los mejores personajes de todo el mundo, pero al menos los toleré, no se me hicieron tan odiosos como a varios. Pero sí, esa escena de persecución del episodio 3 no fue tan buena, se sintió bastante lenta, e incluso los efectos especiales realmente no estaban tan bien, y la situación en sí realmente no era muy interesante. Y por supuesto la internet siendo la internet, había dicho buenas cosas del primer capítulo de Boba Fett, unas mejores cosas todavía del segundo episodio, y luego repetidamente sale el episodio 3 que realmente no es tan bueno, y de la nada ahora toda la serie en general no fue buena. No tiene mucho sentido, pero bueno, eso es la internet. Ninguno de nosotros tenemos sentido ahí. Pero sí, qué extraño para esta serie llamada El libro de Boba Fett, en el que repentinamente los episodios 5 y 6 no se centran casi en el personaje principal o incluso en su propia historia. El episodio 5 se centra más o menos en Mandalorian, casi parece que de hecho estamos viendo el inicio de la tercera temporada de Mandalorian aquí mismo. Eso va a ser muy confuso para los que estén viendo la serie de Mandalorian y luego se van a la verdadera tercera temporada y repentinamente han pasado muchas cosas en medio que ellos no vieron. Y peor aún, el sexto episodio no solo se centra en Mandalorian, también se centra en varios otros personajes de casi cada rincón del universo de Star Wars.
Tuvimos la introducción en live action de Cad Bane, y bueno, yo personalmente no sabía quién era Cad Bane, nunca había visto Clone Wars, no planeo ver Clone Wars en ningún futuro cercano, pero sí había visto imágenes de este personaje, pero eso era todo, imágenes. Así que técnicamente se puede decir que esta fue mi introducción personal a este personaje, y debo decir, el show hizo un muy buen trabajo al interesarme casi inmediatamente en este Cad Bane. Claro, lo pudieron utilizar un poco mejor durante el final de temporada, pero aún así siento que definitivamente vamos a ver más de este personaje. Se deshicieron de este personaje de una manera simple, demasiado simple se puede decir, así que claramente tienen planes para seguir usando este personaje más adelante. Y hay señales visuales que nos hacen ver que sí, este personaje realmente no se ha ido. Aunque bueno, esto es Star Wars y Luke ya lo ha dicho, nadie realmente se va para siempre, así que sí, de alguna u otra manera, Cad Bane volverá. Y estoy seguro será con algo bastante increíble. Y bueno, sí, para mí sí fue interesante ver a Boba Fett tratando de tomar el control de todo este lugar. Sí, definitivamente no tan interesante como las historias que hemos visto en las temporadas de Mandalorian o incluso en algunas de las películas, pero aún así por mí fue lo suficientemente interesante. En un nivel un tanto ligero, pero todavía interesante. Y también me gustó lo que hicieron con Boba Fett, el personaje en sí. Muchos por alguna razón decían que este debió ser una serie acerca de un mercenario bastante violento, a veces también bastante grosero, y que la serie en sí debió ser también bastante violenta y bastante cruda. Y bueno, por mí realmente en eso los fans simplemente se basan en su propia concepción de cómo debe ser Boba Fett, no necesariamente en cómo el personaje en sí de verdad es. Porque realmente mucho del material más fuerte de Boba Fett no viene necesariamente de las películas o algo así, no, viene de lo que los fanáticos se han creído ellos mismos del personaje, es decir, en detalles realmente nada oficiales. Así que entiendo por qué muchos estarían decepcionados de que Boba Fett no es eso en esta serie, pero al mismo tiempo no lo encuentro tan justificable, porque en ese caso están comparando sus propias percepciones personales de este personaje contra lo que el show en sí de verdad está haciendo. Y a fin de cuentas, ¿quiénes son los que están haciendo y ofreciendo este show? Bueno, los que están haciendo el show, no los fanáticos. Pero claro, basándome en eso también, no debe de gustarte a fuerza simplemente porque es algo que es lo que hace el show. Para muchos todavía no funcionó, pero para mí personalmente fue lo suficientemente interesante. Boba Fett no siendo ya tan rudo y muchos llamándolo más débil o menos interesante también era parte del show en sí del personaje. Y el personaje de hecho mostrando que el hecho de que ya no sea tan agresivo o tan crudo no significa que sea más débil, sino que al contrario, es más fuerte. Y eso me pareció una muy buena lección, una muy buena manera de manejar este personaje. Temuera Morrison, el actor, de verdad también hizo un muy buen trabajo. En general, satisfecho, pero no tanto como las aventuras del Mandalorian, eso sí puedo decir. El show definitivamente también puso momentos un poco más humorísticos aquí que en comparación a las otras series. Claro, no es necesariamente una comedia o algo así, pero claramente pusieron más momentos que debieron ser graciosos, así como personajes que estaban ahí para que nos burláramos con ellos y de ellos también. Y honestamente el humor no funcionó muchas veces en esta serie, muchas veces los chistes morían siquiera antes de empezar, algunas cosas pasaban demasiado lento al punto de que el ritmo cómico se había perdido completamente también, hay situaciones que simplemente eran un tanto bizarras, no necesariamente graciosas como el show quería decir, y también hay un par de personajes en esta serie que claramente estaban ahí para ser personajes comédicos y bastante risibles, pero bueno, terminaron siendo simplemente personajes que no nos dejaron una impresión alguna. Me gusta que quieran poner un poco más de humor en estas series para no tomárselos tan en serio, pero al mismo tiempo si van a poner humor ahí, debería ser uno que de verdad funcione. La historia a veces estaba avanzando demasiado lento porque nos estábamos centrando más en la historia del pasado de Boba Fett. También establecimos algunas cosas que tenían mucho potencial, pero que mucho de ello no fue usado en esta temporada, tal vez lo usen más adelante en otros proyectos. Y en general es una serie con un flujo bastante extraño, es decir, se trata de Boba Fett y luego repentinamente se trata de literalmente cualquier otro personaje que ha estado en Star Wars antes, incluso tenemos a Luke Skywalker, y luego repentinamente una vez más es acerca de Boba Fett, así como las historias de estos personajes que vimos durante los últimos 2 capítulos. Siento que por eso es mejor llamar a esta serie no tanto una serie propia de por sí, sino más bien un spin-off del Mandalorian, aunque bueno, se llama El libro de Boba Fett y hay veces en que los libros como el libro del Padrino se centran en personajes que no son necesariamente los más interesantes o los que están en la trama principal. En el libro del Padrino, por ejemplo, hay capítulos donde nos centramos en el personaje de Johnny Fontaine, pero no nos centramos para nada durante los capítulos de este personaje en Vito Corleone o en Michael Corleone, lo cual es la historia más interesante de todo el libro. Así que supongo que es el mismo caso con esta serie, no lo sé, es bastante extraño todavía que haya sucedido de esa manera. Es decir, sí, es una serie que trata de Boba Fett tratando de tomar el control de Mos Espa, pero también tenemos un episodio donde tenemos a El Mandalorian, R2-D2, a Ahsoka Tano, a Luke Skywalker entrenando a Grogu, todo en el mismo episodio. ¿Qué clase de fanfiction es este que de la nada se volvió un capítulo oficial de Star Wars?
En fin, sí, no es la mejor serie que hemos tenido de Star Wars, pero personalmente me gustó. Por mí, de verdad, los últimos capítulos hicieron que toda la serie valiera la pena. Digamos que lograron el aterrizaje. Fue un viaje bastante caótico a veces, pero al menos en cuanto al aterrizaje, llegaron bastante bien. Y si hacen una segunda temporada del libro de Boba Fett, sí, claro, estaré aquí para verla, para hablarles de ella. ¿Por qué no? En fin, eso fue todo en esta ocasión. Les recuerdo que tengo mi propio canal, Gerald, donde también hay muchísimos otros videos acerca de películas, series de televisión, en fin. Muchísimo más contenido para ustedes para disfrutar. Y mientras tanto, no lo olviden, yo soy el tipo de las historietas de los Simpson, pero versión mexicana. Oh, esperen, personaje equivocado. Y no lo olviden, yo soy Gerald, su crítico de películas, libros, juegos y otra basura que no les importa.